Las velas de la mesa parpadeaban ligeramente, proyectando sombras incómodas en las paredes del restaurante. Mi mirada se fijó en la pareja a lo lejos, riendo como si estuvieran solos en el mundo. Ya había sentido antes este malestar, esa desconfianza asfixiante que crece lentamente, pero nunca imaginé que me enfrentaría a ello de una manera tan brutal. Allí estaba ella, mi esposa, con un hombre que solo podía suponer que era su amante. Mientras el camarero servía el vino, noté su amplia sonrisa, la misma que antes era mía. La angustia en su pecho fue reemplazada por una fría determinación. Me levanté y me acerqué lentamente, cada paso resonando como un tambor en la habitación. Cuando finalmente me detuve en el borde de la mesa, ella levantó la vista, sorprendida pero no avergonzada. Ella frunció el ceño, casi como si fuera yo quien estuviera haciendo algo mal. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz llena de impaciencia, pero también de algo más oscuro. Fue defensa. Respiré profundamente, controlando la ira que amenazaba con desbordarse. Yo podría preguntar lo mismo. Mi mirada pasó de sus ojos al hombre frente a él, quien ahora evitaba mirarme, jugueteando con su copa de vino como un cobarde. ¿Entonces es así? ¿Ese es el motivo de todas esas reuniones de trabajo nocturnas? Se cruzó de brazos y sonrió, pero había algo ácido en su expresión. No seas dramático. No tiene por qué ser así. Siempre estuviste tan celoso. Precisamente por eso estamos en esta situación. ¿Celoso?, murmuré, sintiendo el sabor amargo de aquellas palabras. Me incliné y la miré directamente a los ojos. Estaba celoso porque te amaba. Pero ¿sabes qué? Eres libre ahora. Libre de vivir con él, si eso es lo que quieres. Se acabó. Voy a solicitar el divorcio y tu familia lo sabrá. Por primera vez vi pánico en sus ojos. Abrió mucho los ojos y trató de ocultarlo, pero la máscara se le cayó. No, espera. No tiene por qué ser así. Podemos solucionar esto. Las palabras salieron apresuradas, casi suplicantes, mientras extendía su mano para tocar la mía. Me alejé levantando las manos en gesto de rechazo. ¿Resolver? Como si fuera un problema menor, un problema técnico. Destruiste nuestra vida. De esto no hay vuelta atrás. Me volví hacia mi amante, quien ahora parecía más incómodo que nunca. Espero que valga la pena el caos que acaba de entrar en tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de los vasos chocando en las mesas distantes. Salí del restaurante sintiendo el peso del mundo, pero también con una extraña sensación de alivio. Fue como si, por devastador que fuera, se hubiera revelado una verdad y finalmente tuviera un camino claro a seguir. Las siguientes horas fueron una confusión de pensamientos confusos y decisiones impulsivas. Cuando llegué a casa, el silencio parecía más denso que nunca. Deambulé por las habitaciones, recordando todas las veces que pensé que teníamos algo especial, todos los sacrificios que hice para mantener intacto nuestro matrimonio. Y ahora, todo ese esfuerzo parecía solo una ilusión. Me senté en el sofá, mirando al vacío, hasta que una idea empezó a formarse, ganando fuerza minuto a minuto. No sería simplemente una víctima pasiva de este desastre. No. Sentirían las consecuencias de las decisiones que tomaron. Al día siguiente, comencé a ejecutar mi plan. Llamé a un abogado, le aclaré los detalles del divorcio y me aseguré de que fuera rápido y doloroso para ella. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Planeé una cena familiar para el próximo fin de semana. Todos estarían allí, sus padres, nuestros amigos más cercanos, incluso algunos compañeros de trabajo a los que admiraba. Escucharían la verdad directamente de mí, sin filtros. Si quería vivir una vida de engaño y traición, que fuera responsable de ellos. A medida que se acercaba el día de la cena, intentó contactarme varias veces, dejando mensajes de voz que alternaban entre disculpas llenas de lágrimas y súplicas desesperadas. Los eliminé cada uno de ellos, sin dar ninguna respuesta. Con cada timbre del teléfono, sentía menos amor, menos culpa. Ella había elegido este camino y ahora afrontaría cada paso del camino. La noche de la cena, la tensión en el aire era palpable. Llegué un poco antes para organizar todo,
asegurándome de que la sorpresa fuera revelada en el momento adecuado. Cuando entró, vi la vacilación en sus pasos. Ella sabía que algo andaba mal. Y ella tenía razón. Esperé hasta que todos estuvieron servidos y cómodos en sus sillas. Luego me levanté y brindé por honestidad y respeto. Su expresión se endureció y supe que estaba tratando de descifrar lo que vendría después. Quiero compartir algo importante contigo. Algo que ha sido pesado en mi corazón. Mi voz era firme, pero llevaba el peso de la verdad. Recientemente descubrí que mi matrimonio se basó en una mentira. Mi esposa decidió que nuestros votos no eran suficientes, que yo no era suficiente. Entonces, buscó algo más. Y lo encontró. La señalé, mientras el silencio en la habitación se hacía insoportable. Ella se puso de pie abruptamente. «Esto es absurdo. ¿No podemos discutir esto en privado?» Le temblaba la voz, pero había una mezcla de ira y vergüenza en sus ojos. «No, querida». Mi voz era fría como el hielo. Las mentiras han sido privadas durante demasiado tiempo. Ahora es el momento de hacerlos públicos. Cuando el murmullo empezó a llenar la habitación, sentí una oleada de alivio. Por muy real que fuera el dolor, sabía que había hecho lo correcto. Pero eso fue solo la superficie. El verdadero desenlace de esta historia apenas comenzaba. Y supe, en lo profundo de mi corazón, que los giros y vueltas aún estaban por llegar. Bienvenidos a nuestro canal, donde nunca, bajo ninguna circunstancia, apoyamos ni justificamos ninguna forma de traición. Aquí todas las historias son ficticias, pero llevan un mensaje importante: la traición es capaz de destruir vidas, la confianza y todo lo que se construyó con amor. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y vueltas, que mostrará las implacables consecuencias de las decisiones equivocadas. Ahora, siéntate y prepárate para una historia que te sorprenderá y mantendrá tu atención hasta el último segundo. Buena historia. El sonido del viento atravesaba las ventanas entreabiertas de la casa de ladrillo en las afueras del tranquilo barrio, donde las vidas de Alex y Elena parecían seguir un guión cuidadosamente escrito. Casados durante casi una década, representaban lo que muchos imaginaban que era el equilibrio perfecto entre amor, amistad y compañerismo. Alex, un hombre de 38 años, era ingeniero civil, conocido por su meticulosidad y compromiso en todo lo que hacía. Elena, de 35 años, había transformado su pasión por la escritura en una carrera como autora de libros infantiles, algo que la mantenía conectada con su lado más creativo y soñador. Su rutina era, a los ojos de quienes observaban desde fuera, serena y predecible. Alex era el primero en levantarse, generalmente antes del amanecer, y comenzaba el día corriendo por la mañana, algo que, según dijo, le despejaba la mente para las exigencias del trabajo. Elena, por su parte, tenía un ritmo más tranquilo. Le gustaba tomar café mientras revisaba manuscritos o tomaba notas para sus próximas historias, a menudo dibujando personajes que reflejaban fragmentos de su propia vida. Compartieron las tareas del hogar con una armonía silenciosa que, para muchos, era el símbolo de un matrimonio exitoso. Pero detrás de las puertas cerradas comenzaron a formarse pequeños signos de desgaste, aunque apenas perceptibles. Alex, cada vez más involucrado en proyectos complejos en el trabajo, pasaba más tiempo fuera de casa, llegando muchas noches tarde y exhausto. Elena, que antes encontraba consuelo y seguridad en la previsibilidad de la rutina, empezó a sentirse aislada, como si sus conversaciones se hubieran vuelto automáticas, más superficiales de lo que le gustaría. La sonrisa fácil que Alex siempre traía a casa parecía haber perdido algo de brillo, y la risa de Elena, tan frecuente en los primeros años de matrimonio, ahora solo sonaba en ocasiones especiales. Los amigos más cercanos de la pareja notaron los sutiles cambios, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. Para los padres de Elena, la relación parecía intacta. Admiraban a Alex por su estabilidad y confiaban en que era el hombre adecuado para cuidar de su hija. Los compañeros de trabajo de Alex lo veían como alguien equilibrado, dedicado tanto a su familia como a su carrera, una figura casi inalcanzable en términos de éxito. La casa que compartían era espaciosa y estaba decorada con mimo por Elena, que tenía buen ojo para los detalles que reflejaban sus personalidades. Fotografías de sus viajes juntos llenaron las paredes de la sala de estar, cada una contando una historia de momentos felices: la luna de miel en Santorini,
un cumpleaños celebrado en París, una escapada espontánea a las montañas. Los libros llenaban los estantes, un reflejo de las noches que solían pasar leyendo juntos, cuando todavía parecían inseparables. A pesar de todo, había un sentimiento de vacío creciente, especialmente hacia Elena. Notó que Alex estaba más distante, pero evitó confrontarlo directamente, temiendo exponer algo que no sabía si podría arreglar. Él, en cambio, pensaba que estaba haciendo todo bien al brindar estabilidad financiera y emocional, sin darse cuenta de que su ausencia emocional comenzaba a crear grietas. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la oficina de su casa, Elena encontró un álbum de fotos que no había visto en años. Las páginas estaban llenas de recuerdos, momentos capturados en fotografías sinceras y sonrisas genuinas. Un suspiro escapó de sus labios mientras pasaba los dedos por los bordes de una imagen que mostraba a Alex sosteniendo su mano durante una puesta de sol. Esa mirada apasionada que él tenía ahora parecía un recuerdo lejano, y se preguntó si él todavía la veía de la misma manera. Mientras tanto, Alex conducía a casa desde el trabajo, absorto en sus pensamientos sobre los plazos cada vez mayores. Intentó con todas sus fuerzas ignorar la persistente sensación de que algo en su matrimonio había cambiado. Prefería creer que eran fases naturales de la vida en común, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Sin embargo, también sabía que las noches de conversaciones profundas, las largas caminatas de la mano, ahora parecían recuerdos de otra pareja, no de ellos. Esa noche, mientras cenaban, el silencio en la mesa era casi ensordecedor. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora parecían requerir esfuerzo. Elena habló sobre el proyecto de su nuevo libro, pero Alex parecía distante y respondía con monosílabos. Cuando finalmente la miró, había algo en su mirada que Elena no podía descifrar, una mezcla de cansancio y algo más profundo que él no expresaba. ¿Estás bien?, preguntó rompiendo el silencio. Alex asintió, pero su respuesta pareció automática, como si no quisiera profundizar más. Elena sintió la familiar oleada de frustración, pero se la tragó y mantuvo la calma. Terminaron de cenar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras Alex subía a su habitación, Elena se quedaba en la cocina, mirando por la ventana el jardín que habían plantado juntos años atrás. Las flores aún estaban abiertas, pero el jardín parecía descuidado, como si reflejara lo que estaba pasando entre ellos. Ella frunció los labios, sintiendo un nudo en la garganta, pero apartó ese sentimiento, diciéndose a sí misma que mañana sería un nuevo día. En los días siguientes, la rutina continuó. Alex se marchaba temprano y regresaba tarde, y Elena intentaba ocupar su tiempo con libros y visitas ocasionales a amigos. Empezó a ir a una cafetería cerca de su casa, donde pasaba horas escribiendo y observando a la gente que la rodeaba. Fue un pequeño escape, una forma de sentirme parte de algo más grande, aunque sea por unos momentos. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo borrador, un extraño se acercó a Elena, un hombre que había notado sus bocetos y elogió su capacidad para capturar emociones en palabras. La conversación fue breve y cordial, pero de ella salió Elena con una sonrisa discreta, algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Cuando regresó a casa esa noche, había una ligereza en su paso que Alex no notó mientras estaba atrapado en otra reunión telefónica. Así, los días se convirtieron en semanas y el espacio entre ellos pareció crecer aún más. Los intentos de Elena de reavivar la llama se encontraron con una distracción, y Alex, atrapado en su propio mundo, ni siquiera se dio cuenta de que ella había dejado de intentarlo. Seguían compartiendo el mismo techo, la misma cama, pero vivían vidas completamente diferentes. El tiempo parecía ser su mayor enemigo, erosionando poco a poco lo que alguna vez fue un amor vibrante y lleno de posibilidades. Ambos estaban atrapados en un ciclo de silencio y rutina, incapaces de reconocer que mientras luchaban por mantener las apariencias, la distancia entre ellos solo crecía. Lo que no sabían era que esa aparente calma estaba a punto de ser destruida por acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre, dejando tras de sí marcas que ninguno de ellos podría haber predicho. Los días seguían pasando, llenos de rutina que parecía más un mecanismo de supervivencia que una vida vivida en común. Alex se sumergió aún más en su trabajo, lidiando con los plazos que él mismo creó, tal vez como una forma de justificar la creciente distancia entre él y Elena. Ella, en cambio, había dejado de esperar un cambio espontáneo y empezó a buscar distracciones que la mantuvieran ocupada, llenando el vacío con compromisos que significaban poco,
pero que daban la sensación de movimiento. Se parecían cada vez más a dos extraños que compartían un espacio común y vivían vidas paralelas. Una noche, Alex llegó a casa antes de lo habitual, algo poco común en los últimos meses. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en la casa silenciosa. Estaba acostumbrado a encontrar a Elena en la oficina o en la sala, siempre absorta en un libro o garabateando ideas para una nueva historia, pero cuando entró, el vacío parecía aún más pesado. La casa tenía esa sensación de pausa, de que alguien había salido corriendo y dejado cosas atrás. Había una taza de té medio vacía en la encimera de la cocina, un libro abierto en el sofá y una nota garabateada con un vago recordatorio, pero no Elena. Trató de ignorar la punzada de preocupación que le produjo su ausencia, diciéndose que debía estar dando un paseo o tal vez en la cafetería que frecuentaba. Elena, de hecho, estaba en la cafetería, pero no sola. Sentada en una mesa cerca de la ventana, charlaba animadamente con Lucas, el hombre que había elogiado su trabajo hacía unas semanas. El encuentro casual inicial había evolucionado hacia conversaciones más frecuentes, primero sobre literatura y luego sobre la vida en general. Lucas era encantador sin pretensiones, alguien que hacía preguntas genuinas y parecía escuchar realmente las respuestas. Se rió con facilidad e hizo que Elena se sintiera interesante como no se había sentido en mucho tiempo. Intentó convencerse de que no había nada malo en conectarse con alguien que apreciara su trabajo y su compañía, pero en el fondo sabía que se estaba acercando a una línea muy fina. Mientras hablaban, Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera captar cada palabra que decía Elena. Ella notó la intensidad en sus ojos y la forma en que ocasionalmente tocaba su mano para enfatizar algo, gestos que eran sutiles pero encendían algo dentro de ella. Por primera vez en años, se sintió vista. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, se levantó con una sonrisa y se despidió, prometiendo volver a encontrarse con Lucas pronto. De camino a casa, el peso de la culpa comenzó a apoderarse de mí, pero rápidamente fue ahogado por el recuerdo de la conversación y la sensación de ligereza que me produjo. Las semanas siguientes trajeron un cambio notable en la energía de Elena. Alex notó que estaba más radiante, más atenta a las pequeñas cosas que la rodeaban, pero también más distante. Ella parecía estar físicamente presente, pero su mente a menudo vagaba y comenzó a sentir que había algo que ella no estaba diciendo. Trató de ignorar el sentimiento, atribuyéndolo a su propio cansancio, pero la duda se apoderó de él y creció silenciosamente en su mente. Una noche, mientras Elena se duchaba, Alex vio su teléfono celular en la encimera de la cocina. Él no era del tipo que invadía su privacidad, pero algo esa noche lo obligó a tomar el dispositivo. Con un nudo en el estómago, desbloqueó su teléfono y abrió la aplicación de mensajería. No tuvo que buscar muy lejos para encontrar la evidencia que confirmara sus sospechas. Hubo mensajes intercambiados entre Elena y Lucas, llenos de una intimidad que cortaba como una espada. Leyó cada palabra, cada risa compartida, cada plan para citas futuras. El pecho de Alex parecía arder, una mezcla de ira y dolor se extendía por todo su cuerpo. Dejó el móvil exactamente donde estaba y subió al dormitorio, tumbándose junto a Elena cuando ésta salió del baño, fingiendo que no había pasado nada. En los días siguientes, Alex observó cada movimiento de Elena con mayor atención, notando gestos que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sonreía mientras miraba su celular, las excusas cada vez más frecuentes para salir de casa, el brillo en sus ojos que hacía mucho tiempo que no veía y que, ahora, sabía que no era para él. Cada momento era como un golpe silencioso, pero él mantuvo la calma, esperando el momento adecuado para enfrentarla. Entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Alex terminó temprano el trabajo y decidió hacer algo que no había hecho en meses, recoger a Elena de la cafetería. Cuando estacionó el auto al otro lado de la calle, sus ojos se fijaron en la escena al otro lado de la ventana. Allí estaba ella, sentada en la misma mesa de siempre, pero no estaba sola. Lucas estaba a su lado, riéndose, mientras le sostenía la mano por encima de la mesa. Era una visión que no necesitaba confirmar, pero aún así lo hizo. Bajó del auto, cruzó la calle y entró al café. Elena levantó la vista cuando él se detuvo junto a la mesa y su rostro se iluminó de sorpresa y vergüenza. «¿Alex? ¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz tembló levemente, pero trató de mantener la compostura. Alex no respondió de inmediato, sus ojos alternaban entre Elena y Lucas,
quien ahora parecía incómodo, jugueteando con su servilleta como si quisiera desaparecer. Alex finalmente habló, su voz fría y controlada. Debería ser yo quien pregunte eso. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido ahogado de las conversaciones a su alrededor. Elena intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Alex la miró directamente, su expresión era una mezcla de dolor y decepción. No creo que necesite explicaciones, dijo, girándose para irse. Elena se quedó allí sentada, paralizada, mientras Lucas miraba hacia otro lado, claramente consciente del peso de la situación. Alex salió del café, cada paso cargado por la realidad que acababa de enfrentar. No sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero sabía que el punto de retorno había quedado atrás. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar y estaba decidido a no dejar que la traición que acababa de presenciar la definiera. La noche era oscura y silenciosa, como si el mundo mismo se hubiera detenido a contener la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Alex estaba sentado solo en la sala de estar, las luces tenues proyectaban sombras en su rostro marcado por el cansancio y el dolor. Todavía sentía el impacto de la escena que había presenciado días antes, la traición incrustada en su mente como una cicatriz que no sanaría pronto. En sus manos sostenía un sobre grueso, pesado no por el material, sino por el significado que contenía. Era un arma silenciosa, la última pieza de un rompecabezas que no quería tener que armar. Elena entró por la puerta poco después de las 9 de la noche, como ocurría últimamente. Dudó cuando lo vio sentado allí, con los ojos fijos en un punto indefinido. Había algo diferente en el ambiente de la casa, algo que la hizo detenerse por un segundo antes de obligarse a caminar hacia él. ¿Ya estás despierto? Pensé que ya te habías dormido, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz delataba una tensión que apenas podía ocultar. Alex levantó la vista y el silencio entre ellos era casi palpable. Él no respondió de inmediato, dejando que el peso de ese momento creciera. Entonces finalmente habló, su voz era tranquila, pero llena de una intensidad que hizo que Elena se quedara sin aliento. Necesitamos hablar. Ahora. Sintió que su corazón se aceleraba, el miedo y la culpa chocaban en su pecho. Intentó mantener la compostura, pero sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Ella se sentó en el sofá frente a él, con las manos inquietas en el regazo. ¿Acerca de? Preguntó, aunque la respuesta estaba clara en su mente. Alex sostuvo el sobre por un momento antes de colocarlo sobre la mesa entre ellos. Lo empujó hacia ella, sin apartar sus ojos de los de ella. Abre esto. Es importante. Elena tomó el sobre con dedos temblorosos, sintiendo el peso de la expectativa de Alex. La abrió lentamente, sacando los papeles del interior. Por un momento, su mirada estuvo confusa, pero mientras leía las palabras en la parte superior de la página, la sangre pareció congelarse en sus venas. Era documentación detallada sobre su amante, Lucas. Pero no se trataba solo de su relación. Las páginas estaban llenas de información que ella nunca imaginó que él podría haber descubierto. Lucas, como ella sabía, no era solo un extraño en su vida. Él tenía una conexión directa con algo que ella nunca imaginó que saldría a la luz. ¿Qué? Comenzó, pero su voz se apagó. Intentó empezar de nuevo, pero Alex la interrumpió, su voz ahora era aguda como una espada. Pensé que tenías derecho a saber exactamente quién es Lucas. O mejor dicho, quién es él para mí. Elena lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su mente intentó desesperadamente juntar las piezas, pero Alex no le dio tiempo. Se puso de pie y empezó a caminar por la habitación con energía nerviosa. ¿Sabías que nunca hablo de mi pasado, de mi infancia? ¿Pensaste que era porque soy reservada, porque no quería cargarte con los traumas de antes de que me conocieras? Bueno, en parte es cierto, pero la otra parte es porque nunca pensé que necesitaría pensar en ello otra vez. Hasta que trajiste a este hombre a nuestras vidas. Elena sintió un nudo en la garganta mientras Alex continuaba, su voz ahora llena de emociones que había mantenido enterradas durante tanto tiempo. Lucas no es solo un extraño que conociste en una cafetería. Él es el hombre que destruyó a mi familia. Él es la razón por la que mi madre sufrió años de humillación y traición. Él era su amante, Elena.
El mismo hombre que vio a mi padre consumido por el dolor y la vergüenza antes de finalmente abandonarnos. Y ahora, de alguna manera, él está aquí, de nuevo, como un parásito, tratando de destruir todo lo que he construido. Elena apenas podía procesar las palabras que escuchó. Su corazón latía salvajemente y una ola de pánico comenzó a crecer dentro de ella. Las palabras de Alex resonaron como un trueno y cada revelación la golpeó como un golpe fuerte. Intentó hablar, pero Alex levantó la mano, interrumpiéndola de nuevo. No sé si tú lo sabías o si te lo dijo él. Quizás te manipuló, como manipuló a mi madre, pero eso ya no importa. Lo que importa es que le permitiste entrar en nuestras vidas, que elegiste esto, Elena. No fue un error ni un desliz. Fue una elección. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero Alex no se rindió. Él estaba ahora frente a ella, con los ojos fijos en los de ella, exigiendo una respuesta que sabía que ella no podía darle. Yo no lo sabía, alcanzó a decir, su voz casi un susurro. Alex, no tenía ni idea. Nunca dijo nada al respecto. Lo juro, nunca quise lastimarte. Él se rió, pero el sonido estaba lleno de amargura. Se apartó, pasándose las manos por el cabello, tratando de recuperar el control de sus emociones. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Que el hecho de que no lo sepas hace que lo que hiciste sea menos doloroso? Elena, destruiste lo que teníamos. Permitiste que un hombre como él fuera parte de nuestra historia. De esto no hay vuelta atrás. Ella se puso de pie, las lágrimas caían libremente mientras intentaba alcanzarlo, pero él dio un paso atrás y levantó la mano para mantener su distancia. No. No intentes arreglarlo ahora. No intentes convencerme de que fue un error, porque no lo fue. Y no dejaré que me engañes otra vez. El silencio que siguió fue asfixiante. Elena sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor y las palabras de Alex resonaron como una frase final. Tomó sus llaves y se fue, dejándola sola en medio de una habitación que ahora parecía fría y vacía. Elena se dejó caer en el sofá, sosteniendo los papeles que aún tenía en las manos. Cada palabra de esas páginas parecía gritar la verdad que ella había ignorado. El hombre que ella pensaba que era un escape de su monotonía era, de hecho, un fantasma del pasado de Alex, un eco de un dolor que nunca imaginó revivir. Sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar, pero lo que aún no sabía era que las consecuencias de sus decisiones apenas estaban comenzando. El mundo tal como lo conocía estaba a punto de cambiar irreversiblemente, y el control que creía tener sobre su vida se le estaba escapando de las manos. Elena no podía moverse, el peso del silencio en la casa era casi tangible. Los papeles que Alex había dejado se le cayeron de las manos y se esparcieron por el suelo como un reflejo de su mente fragmentada. Cada palabra que él había dicho resonaba en su cabeza, y la verdad que acababa de descubrir parecía imposible de procesar. Lucas, el hombre que parecía ser un soplo de novedad en su monótona vida, era en realidad una sombra del pasado de Alex, una figura central en el trauma que había cargado a lo largo de su vida. Sentía un nudo en la garganta, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No era solo la culpa de su traición lo que la aplastaba ahora, sino la profundidad del error que había cometido al dejar que Lucas se involucrara. Las horas se prolongaron hasta el amanecer, pero Elena permaneció inmóvil, mirando al vacío. Finalmente, cuando el sol empezó a asomarse tímidamente por las ventanas, cogió el teléfono. Había tantas llamadas que quería hacer, pero solo un número parecía tener sentido en ese momento. Temblando, marcó el número de Lucas. Respondió al tercer intento, con la voz todavía espesa por el sueño. ¿Elena? ¿Todo está bien?, preguntó, sin ocultar su cansancio. Necesitamos hablar. Ahora, dijo, su voz firme pero con una tensión que él ciertamente notó. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves tan? Comenzó, pero ella lo interrumpió. Nos vemos en la cafetería en media hora. Lucas dudó por un momento, pero estuvo de acuerdo. Elena colgó sin dar más explicaciones y empezó a vestirse. Su mente trabajaba frenéticamente, ensayando cada pregunta que haría, cada detalle que exigiría saber. Pero detrás de todo esto había una pregunta más profunda: ¿cómo pudo haber estado tan ciega?
Cuando llegó a la cafetería, Lucas ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde solían hablar, con la misma sonrisa despreocupada en los labios. Pero esta vez, la sonrisa no la consoló. Ella se sentó frente a él, ignorando los amables saludos que él intentó darle. Su expresión era fría, casi distante, algo que hizo que Lucas frunciera el ceño. ¿Lo que está sucediendo? Me estás asustando, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Elena puso las manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados para evitar que temblaran. Alex se enteró de todo. Sobre nosotros. Y eso no es todo, Lucas. Él sabe quién eres. O mejor dicho, quién eras. Lucas se reclinó y la sonrisa se desvaneció de su rostro. Permaneció en silencio durante unos momentos, evaluando a Elena con los ojos, como si intentara evaluar cuánto sabía ella. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz delataba un ligero temblor. No me mientas. Ahora no, respondió ella, con la voz más alta de lo que pretendía. Me dijo. Sobre su relación con su madre. Sobre cómo destruiste a su familia. ¿Por qué no me lo dijiste, Lucas? ¿Por qué me dejaste sumergirme en esto sin saber la verdad? Lucas respiró hondo y se pasó una mano por el cabello como si intentara ganar tiempo para formular una respuesta. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención a la conversación. No te lo dije porque pensé que no era relevante. Eso fue hace mucho tiempo, Elena. Yo era otra persona. Las cosas eran diferentes. Elena se rió, pero no había humor en su risa. Fue amargo, lleno de incredulidad. ¿No fue relevante? Destruiste a la familia de mi marido, Lucas. Y ahora está aquí, como si nada hubiera pasado, repitiéndolo todo de nuevo, pero con una nueva víctima. ¿No ves el patrón? ¿No te das cuenta de lo enfermizo que es esto? Lucas entrecerró los ojos y su expresión se endureció. Se cruzó de brazos, inclinándose hacia adelante. ¿Y tú? ¿Crees que eres completamente inocente en esta historia? ¿No fuiste tú quien vino a mí, quien quería esto tanto como yo? No finjas que todo esto fue idea mía, Elena. Sabías lo que estabas haciendo desde el principio. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Había una dolorosa verdad en lo que él decía, una verdad que ella no quería admitir. Ella miró hacia otro lado, tratando de procesar todo. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi un susurro. Ya no importa. Lo que importa es que necesito entender qué quieres de todo esto. ¿Sabías quién era Alex desde el principio? ¿O fue solo una cruel coincidencia? Lucas vaciló y, por primera vez, ella vio algo que parecía genuina vulnerabilidad en sus ojos. Lo sabía. Desde el primer día lo supe. Y sí, al principio pensé que podría ser una manera de ajustar cuentas, tal vez. Pero luego te conocí y eso cambió todo. Me enamoré de ti, Elena. No se suponía que fuera un juego. No se suponía que fuera así. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La ira que había sentido momentos antes comenzó a dar paso a algo más profundo, más oscuro. Era como si finalmente todas las piezas estuvieran encajando en su lugar, pero la imagen que formaban estaba terriblemente distorsionada. ¿Usaste mi dolor, mi soledad, para vengarte de él?, preguntó, con la voz quebrada al final. Lucas negó con la cabeza, pero el gesto pareció más un reflejo que una respuesta clara. No fue así, Elena. Juro que no lo fue. Ella no respondió. Ella se levantó lentamente, recogió su bolso y lo miró por última vez. No quiero volver a verte nunca más, Lucas. No me contactes. No intentes buscarme. Eso se acabó. Ella se fue antes de que él pudiera responder, dejándolo solo en la mesa. Afuera, el aire fresco de la mañana fue como un golpe contra su piel, pero no lo suficiente como para aclarar su mente. Comenzó a caminar sin rumbo, cada paso más pesado que el anterior. Mientras tanto, Alex estaba en el despacho de un abogado, discutiendo los próximos pasos. Sabía que la decisión de enfrentarse a Elena y exponer la traición era solo el comienzo.
Había más por hacer, más por resolver. Miró por la ventana, vio el movimiento de la calle abajo y sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por muy doloroso que fuera, supo que finalmente estaba recuperando el control de su vida. Y en ese momento, se juró a sí mismo que nunca más permitiría que nadie le quitara eso. Elena pasó los siguientes días en una densa niebla, como si viviera en una realidad paralela donde todo a su alrededor le parecía familiar pero completamente diferente. La casa que alguna vez representó un refugio ahora le parecía un espacio hostil, lleno de silencios asfixiantes y recuerdos que no sabía si podría soportar. Alex todavía no había regresado desde la noche en que todo llegó a un punto crítico, y ella no tenía idea de dónde estaba ni qué pretendía hacer. Su ausencia fue un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que tal vez nunca recuperaría. Intentó seguir una rutina, pero cada intento le parecía artificial. Escribir, que alguna vez fue su vía de escape, ahora parecía una tarea imposible. Las palabras no salieron y las páginas en blanco solo reflejaban el vacío que sentía. Miraba su teléfono varias veces al día, esperando una llamada o un mensaje de texto de Alex, algo que indicara que estaba dispuesto a hablar, a reconstruir, pero su silencio era ensordecedor. Mientras tanto, Alex lidiaba con su propia tormenta interna. Se había mudado temporalmente a un pequeño departamento que pertenecía a un amigo, un espacio simple y funcional que le ofrecía lo mínimo para concentrarse en lo que había que hacer. Pasaba las noches revisando los documentos del divorcio, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden, y sus días se repartían entre el trabajo y las reuniones con su abogado. Pero detrás de esta fachada de productividad, había un hombre que intentaba comprender cómo había llegado su vida a este punto. No podía dormir por las noches sin escuchar las palabras de Elena resonando en su mente. Nunca quise lastimarte, era una frase que parecía repetirse sin cesar, pero la idea de que ella no solo había lastimado, sino que había destruido algo que él consideraba sagrado, hacía que la frase fuera casi insultante. Se preguntó repetidamente si había algo que él podría haber hecho para evitar todo esto, si el distanciamiento que sabía había contribuido a su separación emocional era suficiente justificación para sus decisiones. Pero cada vez que surgían estas dudas, las descartaba rápidamente, diciéndose a sí mismo que la traición era una elección, no una consecuencia inevitable. Los días se convirtieron en semanas y Elena finalmente decidió que no podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a Alex, necesitaba al menos intentar comprender lo que estaba pensando, incluso si la respuesta era algo que no quería escuchar. Condujo hasta la dirección que le había proporcionado un amigo en común, el lugar donde se alojaba Alex. Cuando llegó, estacionó el auto y se sentó por unos minutos, tratando de reunir el coraje para irse. El edificio era sencillo y carecía de la grandeza de la casa que habían compartido, pero parecía adecuado para alguien que intentaba escapar del caos. Respiró hondo y salió del auto, subiendo las escaleras con pasos vacilantes. Cuando Alex abrió la puerta, su expresión era ilegible. Parecía cansado, pero no sorprendido de verla allí. Él se hizo a un lado, permitiéndole entrar sin decir una palabra. Elena entró, miró a su alrededor y notó la sencillez del espacio. Era extraño verlo allí, tan diferente del hombre que conocía, pero al mismo tiempo tan increíblemente familiar. Necesitaba verte, dijo finalmente, rompiendo el silencio que parecía pesar entre ellos como una barrera invisible. Sé que probablemente soy la última persona que quieres conocer, pero no podía continuar sin al menos intentar hablar contigo. Alex se cruzó de brazos, apoyándose contra la pared. Él no dijo nada, solo la miró esperando que continuara. Sé que todo lo que diga ahora parecerá vacío, pero, lo siento. Más de lo que puedas imaginar. No sé cómo llegué a este punto, cómo permití que sucediera todo esto, pero sé que fue un error y nunca dejaré de lamentarlo. Alex finalmente habló, en voz baja pero firme. ¿Un error, Elena? ¿Así lo llamas? No fue un accidente. No fue algo que te acaba de pasar. Fue una elección. Una elección que hiciste una y otra vez. Sabías lo que estabas haciendo y elegiste hacerlo de todos modos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente, tratando de mantenerlas bajo control. Lo sé. Sé que fue una elección y no intento disculparme por ello. Solo, necesito que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Sé que es difícil creer esto ahora,
pero es la verdad. Alex dejó escapar una risa breve y amarga y sacudió la cabeza. ¿Amar? ¿Es esto lo que llamas amor? Porque a mí me parece todo lo contrario. Parece egoísta. Querías algo que yo no te estaba dando, y en lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar resolverlo, buscaste a otra persona. Eso no es amor, Elena. Esto es cobardía. Sus palabras fueron como puñaladas, pero Elena sabía que tenía razón. Ella no tenía forma de refutar lo que dijo, porque todo lo que señaló era verdad. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de su propia culpa. No espero que me perdones, dijo finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Pero espero que algún día puedas encontrar algo, alguien que te haga feliz nuevamente. Porque te lo mereces, Alex. Más que nadie. Alex guardó silencio durante un largo momento y, cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero todavía llena de dolor. No sé si podré perdonar. Ahora no. Quizás nunca. Pero por mucho que me duela decir esto, espero que tú también encuentres alguna manera de seguir adelante. Porque, sinceramente, Elena, no creo que aquí nos quede nada. Ella asintió y las lágrimas finalmente corrieron libremente por su rostro. Permanecieron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces, Elena se levantó lentamente, sabiendo que era hora de irse. Miró a Alex por última vez, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, sabiendo que ese momento podría ser el último que compartirían. Se fue sin decir nada más, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Cuando llegó a su coche, permitió que las lágrimas brotaran con toda su fuerza y el peso de la pérdida finalmente la golpeó. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, pero aún así, sintió una pequeña chispa de esperanza de que de alguna manera ambos podrían encontrar un nuevo comienzo, incluso si estaban separados. Alex, por su parte, se quedó en el mismo lugar donde lo dejó Elena, mirando la puerta cerrada. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en semanas sintió una pequeña oleada de alivio. La conversación no había resuelto nada, pero había algo catártico en sacarlo finalmente a la luz. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba listo para empezar a caminar. El tiempo pasó, como siempre pasa, indiferente a las heridas que deja. Alex y Elena tomaron caminos separados, ambos cargando con las cicatrices de un matrimonio que había terminado no solo en traición, sino en dolorosas revelaciones que cambiaron para siempre la percepción que tenían el uno del otro y de ellos mismos. Para Alex, los primeros días después del divorcio fueron los más desafiantes. El dolor era un compañero constante, manifestándose en momentos de silencio absoluto, cuando el vacío parecía gritar con más fuerza. Intentó concentrarse en su trabajo, pero ni siquiera la lógica estructurada de su profesión era suficiente para mantener alejados los pensamientos. Fue durante una reunión de negocios que conoció a Sophie, una nueva empleada del equipo de marketing. Sophie era inteligente, divertida y, sobre todo, parecía ver a Alex de una manera que él había olvidado que era posible. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos y la asociación rápidamente se convirtió en algo más. Alex fue cuidadoso, vacilante en permitirse sentir de nuevo, pero Sophie fue paciente. Ella no intentó arreglarlo ni borrar el pasado, pero le ofreció una presencia amable y constante que le ayudó a recuperar su confianza. Mientras tanto, Elena luchaba por encontrar sentido a una vida que parecía irremediablemente rota. Se mudó a un pequeño departamento, dejando atrás la casa que había compartido con Alex, pero los recuerdos continuaron atormentándola. Intentó escribir de nuevo, pero las palabras le parecían fuera de su alcance, como si se hubiera perdido la parte de su alma que alimentaba su creatividad. Fue durante una tarde lluviosa, mientras ordenaba cajas de libros, que encontró el manuscrito de un cuento que había comenzado años antes. Era un cuento infantil sobre la pérdida y la redención, algo que ella nunca había terminado. Inspirada, decidió retomarlo. Trabajar en esa historia se convirtió en un proceso terapéutico, una forma de afrontar su dolor y convertirlo en algo significativo. Lucas, por otro lado, afrontó sus propias consecuencias. Tras separarse de Elena, intentó volver a su rutina, pero su reputación empezó a desmoronarse cuando el pasado salió a la luz. Alex, en un acto de decisión, reveló al círculo social de Lucas los detalles de su conexión con la destrucción de la familia de su infancia.
La gente empezó a evitarlo, los contratos de trabajo disminuyeron y se dio cuenta de que la imagen de encanto que cultivaba ya no era suficiente para sostener su vida. Intentó ponerse en contacto con Elena, pero ella había cortado completamente los lazos y, por primera vez en años, se encontró completamente solo. Fue un golpe que no esperaba y la soledad lo obligó a afrontar el daño que había causado. Alex finalmente encontró una nueva estabilidad. Él y Sophie comenzaron a construir algo juntos, pero la relación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No hubo prisas, no hubo idealizaciones. Compartieron sus historias, su dolor y encontraron consuelo en la cruda honestidad que existía entre ellos. Sophie no intentó ser una sustituta y Alex no esperaba que lo fuera. Construyeron algo sólido, basado en el entendimiento mutuo de que el verdadero amor no es perfecto, sino que requiere trabajo y respeto. Elena terminó su manuscrito y, con valentía, decidió publicarlo. Para su sorpresa, el libro fue bien recibido y encontró un nuevo propósito. Pero el éxito literario no borró la soledad que sentía por las noches, ni los momentos en los que se preguntaba si Alex todavía pensaba en ella. Sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar, pero también sabía que parte de seguir adelante era aceptar las decisiones que tomó y las consecuencias que traían. Comenzó a dar charlas en eventos literarios, hablando sobre la importancia de aceptar la vulnerabilidad y aprender de los errores. El proceso de reconstrucción fue lento, pero ella estaba dispuesta a continuar. En cuanto a Lucas, desapareció del radar social y su presencia, alguna vez imponente, ahora se redujo a un nombre que la gente mencionaba solo como un ejemplo de alguien que había caído de su posición. Se mudó a otra ciudad, empezando de cero en un entorno donde nadie conocía su historia. Era un nuevo comienzo que no quería, pero que sabía que era necesario. Al final, la historia de Alex, Elena y Lucas no tuvo un final perfecto. Cada uno de ellos cargó con las consecuencias de sus acciones, aprendiendo, creciendo y enfrentando las realidades que se habían creado. Alex finalmente encontró la paz en su nueva vida, mientras Elena usaba su dolor como combustible para ayudar a otros a través de sus palabras. Lucas, por su parte, siguió siendo una figura solitaria que se enfrentaba a los fantasmas de su pasado. Esta historia nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias, que la traición no solo duele, sino que transforma. Nos desafía a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y el impacto de nuestras decisiones. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí nunca apoyamos ni justificamos la traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo estos actos pueden destruir vidas, pero también enseñar que siempre existe la posibilidad de reconstrucción. Gracias por mirar y hasta la próxima.